Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este taller de filosofía que estamos ofreciendo desde Al Margen. Este es un taller que hemos organizado en 5 sesiones. Vamos a dedicar las primeras 4 sesiones a desarrollar los contenidos propuestos en este taller. Sin embargo, algo de esos contenidos también vamos a desarrollar en la sesión número 5, que es la sesión de cierre, que habíamos tradicionalmente, es una sesión que dedicamos al conversatorio, pero vamos a también a dedicar algún tiempo a la última sesión, a comentar el parágrafo 60 de Ser y Tiempo, y también en esa sesión voy a presentar muy brevemente eh, tres interpretaciones o tres reacciones o contrapuntos a las tesis que desarrolla Heidegger en los parágrafos 54 al 60, y me refiero entonces a la respuesta o la interpretación que hace, por ejemplo, Paul Ricoeur, Jean-Luc Marion y también Emmanuel Levinas, a esta interpretación que hace Heidegger, ¿cierto?, de la conciencia o del poder ser. Em, entonces, de esa manera vamos a desarrollar este taller. No obstante, ¿cierto?, si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna reflexión que les ha generado la lectura, alguna pregunta, algo que necesita mayor aclaración, pueden poner ese comentario o esa pregunta en el grupo de WhatsApp del taller. Puede ser en forma de texto o también pueden enviar un audio que sería interesante escucharles. Hoy día entonces vamos a comentar el parágrafo 54 de Ser y Tiempo. Estamos usando las dos traducciones o las dos más importantes traducciones que tenemos en español del libro de Heidegger, que fue escrito originalmente en alemán y que fue publicado en el año 1927. El título original es Sein und Zeit, es decir, ser y tiempo, y que eh, representa la obra más, tal vez la obra más representativa de Heidegger, la que más ha sido comentada, la que más ha sido discutida. En ella también Heidegger incorpora un cierto enfoque, una cierta manera de ver, ¿cierto?, la ontología, pero desde el punto de vista del método fenomenológico. Es decir, Heidegger ha sido discípulo de Edmundo Husserl, incluso él fue asistente personal de Husserl, y entonces mucho de lo que aprendió con su maestro, de lo que aprendió, ¿cierto?, con Husserl, lo incorpora en este proyecto, ¿no? Porque Science Side pretendía ser un proyecto en 3 partes. Sin embargo, logró publicar solo una primera parte, Heidegger, ¿cierto? Y después se dedicó a desarrollar una serie de otros temas y otras publicaciones. Pero no solo Husserl influye en la obra de Heidegger, también influye, ¿cierto?, Dilthey y un montón de otros pensadores ligados, ¿cierto?, a pensadores anteriores a Heidegger, y influye también la hermenéutica filosófica, digamos, la tradición hermenéutica que estaba desplegada antes de Heidegger, y entonces el libro bebe de una serie de fuentes. Bueno, entonces basta simplemente con entender que esta es una de las obras para introducirse a la primera gran parte. Según algunos intérpretes del pensamiento de Heidegger, distinguen dos grandes momentos. El primer momento estaría marcado entonces por Ser y Tiempo, y el segundo momento estaría más bien marcado, ¿cierto?, por lo que se ha conocido como el giro que tiene Heidegger, y donde Heidegger desarrolla más bien una lectura relacionada más bien con el lenguaje, y particularmente con el lenguaje y con la poesía, ¿no?, con las reflexiones sobre más bien el lenguaje poético. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora, este parágrafo es un parágrafo introductorio a este capítulo, al capítulo segundo,
de Ser y Tiempo, y lleva por título La atestiguación por parte del Dasein de un poder ser propio y la resolución. Entonces vamos a trabajar, voy a trabajar, voy a darle prioridad en mi comentario al texto de Rivera. No obstante, es muy importante también hacer una comparación. Les recomiendo que vayan leyendo párrafo a párrafo en uno y otro texto y tratando de distinguir los matices, ¿no? Los matices de los textos. Eso nos puede acercar de mejor manera al texto original, en este caso, ¿cierto?, al texto en alemán, Sein und Zeit, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, en la medida que este párrafo, este primer parágrafo lo permite, voy a ir leyendo párrafo a párrafo y haciendo algunos comentarios. Los parágrafos que sean más extensos, voy a limitarme a las secciones o párrafos más importantes de esos parágrafos para no hacer el video demasiado extenso. Entonces, eso como indicación. Voy a hacer una proyección muy simple para que pueda acompañar el trabajo, pueda acompañar también algo de visualidad el trabajo que vamos a hacer ahora. Bueno, vayamos entonces, ¿cierto?, a comentar el texto. Yo diría que lo que ocurre lo que ocurre en esta primera sección del capítulo segundo de Ser y Tiempo, el parágrafo 54, podemos leerlo como bajo una cierta lógica narrativa detrás, ¿no? Una especie de épica, ¿no? De la épica del ser o épica del Dasein, ¿no? El Dasein literalmente significa ser ahí, ¿no? Que es la forma que él define Heidegger al existente humano, como un ser en el tiempo, ¿cierto? Como una realidad temporal, el ser ahí en un lugar, en un tiempo. Eso destaca la esencial condición temporal del ser humano y contingente del ser humano. No obstante, en esa contingencia y en esa finitud, el ser humano tiene, el existente humano tiene la posibilidad, ¿cierto?, de llevar las riendas de su propio destino, de su propia existencia. El parágrafo 54 entonces lo podríamos leer como una especie de introducción digamos, a estos seis parágrafos que vamos a trabajar, leerlos como si fuese una narración. Hay aquí en este primer parágrafo una situación que muestra Heidegger, una situación en la que se encuentra el existente humano, el Dasein, y hay también en esta situación en la que se encuentra el existente humano que tiene que ver entonces con su condición existentiva o existencial, relacionado con lo que Heidegger aquí denomina, ¿cierto?, el Dasman o lo uno. Y luego hay una tarea, Heidegger habla de la necesidad de una tarea que tiene el Dasein y también de un comienzo, un punto de partida para iniciar esa tarea. Esa tarea tiene que ver con una especie de comienzo, un recomenzar, ¿cierto? O también, como dice Heidegger, un traerse de vuelta, ¿no? Un traerse de vuelta, ¿no? Es una especie de ejercicio de rebobinarse o resetearse, ¿cierto? En la relación que tenemos con el Dasman, con lo uno, ¿no? Bueno, voy a explicar qué significa eso de lo uno, ¿no? Entonces, también hay un punto de partida para que eso pueda llevarse a cabo, ¿cierto? Ese traerse a sí mismo, ese recomenzar. Hay un camino a recorrer, ¿cierto? Y también hay unos ciertos pasos a seguir o una meta, ¿no? Y por eso que este parágrafo es como una introducción a los que vienen, y Heidegger termina este parágrafo, ¿cierto? Señalando, ¿cierto?, justamente los parágrafos siguientes, porque es lo que va a desarrollar. Y particularmente va a desarrollar con lo que él denomina la voz de la conciencia, ¿no? La conciencia como ese algo, la conciencia como eso que abre, ¿no? Como apertura. Bueno.
Entonces, hagamos el ejercicio de la lectura y luego el comentario. El parágrafo se titula El problema de la atestiguación de una posibilidad existentiva o existencial propia, ¿no? Dice aquí lo siguiente, dice, se busca en el Dasein un poder ser propio, ¿no? Es decir, en el fondo lo que se busca del existente humano es que el existente humano, de algún modo, ¿cierto?, realice su existencia desde sus propias posibilidades o desde su propio poder ser. Entonces, se busca en el Dasein un poder ser propio que sea atestiguado en su posibilidad existentiva por el Dasein mismo. Es decir, este poder propio no le puede venir de otro lado, sino que de sí mismo, ¿no? Este poder en el sentido, ¿cierto?, de esta posibilidad, la posibilidad que tiene que ver con recomenzar, con, que tiene que ver entonces con entonces retrotraerse, esa posibilidad le tiene que venir al Dasein de sí mismo, ¿no? No le puede venir de otro lado, no le puede venir de los otros, ni tampoco le puede venir, ¿cierto?, de una fuerza externa, sino desde sí mismo, ¿no? Es decir, desde sus posibilidades propias, existentivas. Por lo pronto, este testimonio, ¿cierto? Es decir, esta atestiguación o testimonio, debe ser tal que pueda ser encontrado. Si el testimonio, ¿cierto?, debe hacer que el Dasein se comprenda a sí mismo en su posibilidad existentiva propia, ¿no? Es decir, el Dasein necesita algo, necesita una llamada, lo va a decir más adelante, necesita una exigencia que le haga ver esta necesidad, ¿cierto?, de apropiarse de sus propias posibilidades, de comprenderse a sí mismo de otra manera, ¿no? Comprenderse a sí mismo de otra manera. Y comprender, por lo tanto, su posible existencia propia. Entonces, deberá tener sus raíces esta posibilidad de comprenderse a sí mismo de otra manera, debe venir del propio Dasein, ¿no? Es decir, el Dasein debe hacer este ejercicio de recomienzo, esa iniciativa de recomienzo, esa conciencia de recomenzar debe surgir desde sí mismo para que sea entonces un impulso propio, una posibilidad propia, debe tener sus raíces entonces en el propio Dasein. La exhibición fenomenológica de semejante testimonio, es decir, de dónde le viene entonces ese testimonio, lo que va a decir aquí también Heidegger, esa voz que lo interpela, que lo llama, ¿cierto?, a hacerse cargo de esta posibilidad desde sí mismo, ¿no? Entonces, la exhibición fenomenológica de semejante testimonio implica, pues, mostrar que su origen se encuentra en la constitución de ser del Dasein, ¿no? Es decir, ese testimonio debe venir al Dasein desde su propia constitución, es decir, debe encontrar, debe abrirse a aquello que lo constituye, porque en aquello que lo constituye está justamente ese testimonio, ¿no? El hombre como testimonio para sí mismo, ¿no? El hombre como exigencia para sí mismo, ¿no? Es decir, en el fondo cada uno de nosotros es una voz propia, una exigencia propia para ser, ¿no? La atestiguación debe hacer comprender un modo propio de poder ser sí mismo, ¿no? Es decir, esa atestiguación, ese testimonio, debe hacerle ver al Dasein un cierto poder ser sí mismo. Es decir, debe hacerle tomar conciencia que él puede ser otro, ¿no? Que hay un poder en nosotros mismos, unas posibilidades que todos nosotros poseemos de ser nosotros mismos, ¿no? De ser cada uno un sí mismo. Con la expresión sí mismo, self, hemos respondido a la pregunta por el quién del Dasein. La mismidad, Selbstheit, ¿cierto?, dice Rivera, del Dasein, fue determinada formalmente, perdón, como una manera de existir. Es decir, no como un ente que está ahí. Ordinariamente no soy yo mismo, sino el uno mismo, el quién del Dasein, ¿no? Aquí aparece entonces la noción del uno mismo,
El ser mismo propio se determina como una modificación existentiva del uno, modificación que es necesario delimitar existencialmente. ¿En qué consiste esta modificación y cuáles son las condiciones ontológicas de sus posibilidades? Aquí el Dasein dice, ¿cierto?, que en general nosotros, aquí Heidegger, perdón, dice que en general nosotros mismos nos vamos determinando no a partir de nuestras posibilidades, sino que a partir de lo uno, ¿no? Nos vamos determinando en la vida a partir de una relación con el mundo externo, con los otros, con los demás. Por ejemplo, una sociedad tiene ciertas expectativas sobre nosotros y en la medida que comprendemos nosotros nos adaptamos a esas expectativas, pensamos entonces que estamos viviendo, que estamos llevando a cabo una vida. Y lo uno para Heidegger justamente tiene que ver con vivir la vida o desarrollar la existencia humana a partir, cierto, a partir de no una elección propia, sino a partir del cumplimiento de ciertas expectativas que se encuentran presentes, por ejemplo, en una sociedad o en el mundo, ¿no? Entonces lo uno representa eso del anonimato, ¿no? Esa falta de conciencia que tenemos sobre nosotros mismos y en vivir de acuerdo o en función, ¿cierto?, de expectativas que más bien se encuentran fuera de nosotros, expectativas que tienen que ver con otros, expectativas que tienen que ver con una sociedad, expectativas que tienen que ver con la familia, con la cultura, etcétera, que más bien no responden a la conciencia propia, ¿no? Es decir, no son el resultado de la conciencia propia, de este surgir propio del Dasein, sino que son más bien una respuesta a expectativas que las sentimos como viniendo desde más allá de nosotros. Nosotros tenemos la impresión que entonces estamos eligiendo eso, que en el fondo estamos haciendo elecciones, pero aquí lo que va a hacer Heide es justamente problematizar si esas son verdaderas elecciones, ¿no? Es decir, que las elecciones que hacemos en función de las alternativas que nos ofrece la cultura, la sociedad y la familia son verdaderas elecciones, si ahí realmente está operando este poder ser sí mismo, o está operando la conciencia propia, este ejercicio de interpelación que surge de la estructura propia del Dasein, que no le viene de afuera, sino que viene del sí mismo. Entonces Heidegger problematizará justamente esa cuestión acá, ¿no? Problematizará si nuestras elecciones verdaderamente son elecciones. Es decir, efectivamente podríamos estar eligiendo entre todas las posibilidades que nos ofrece la sociedad, la familia, la realidad que nos ha tocado, nos ofrece alternativas, podríamos nosotros elegir alguna de ellas, pero Hayek se va a detener en el punto de si efectivamente eso que estamos haciendo es una verdadera elección, ¿no? Si es realmente una elección lo que ahí estaba aconteciendo, y entonces va a analizar justamente esa dimensión del ejercicio de elegir, ¿no? Y lo va a hacer a partir, ¿cierto? Si esas elecciones responden justamente, tienen su origen en la estructura propia del Dasein, ¿no? Si tienen su origen, si han tenido su origen justamente en ese llamado a ser, en ese llamado a apropiarse de las propias posibilidades, si proviene del sí mismo realmente, o en el fondo si estamos respondiendo a las expectativas, a los modelos de sentido que tienen que ver con otros, ¿no? Bueno, por ahí va un poco el ejercicio que va a hacer aquí Heidegger. Heidegger señala aquí en este texto también que ese ejercicio de hacer un ejercicio sobre nosotros mismos, que en el fondo también es un ejercicio sobre lo uno, sobre nuestra relación con el mundo en el fondo, ¿no? Es decir, no solamente porque no es solamente un ejercicio psicológico de introspección para ver si estamos satisfechos o no con nuestra existencia, si estamos realmente, si somos plenos en la vocación que hemos elegido, en la vida que llevamos. No es solamente un ejercicio de introspección psicológica, sino que es más bien también un poner en cuestión nuestro vínculo con el mundo, es poner en cuestión justamente el mundo, ¿no? Se pone en cuestión el mundo como anonimato, ¿no? El mundo como ese espacio, como ese tiempo en el que los seres humanos más bien nos adaptamos, ¿cierto? Por ejemplo, a una sociedad de masas,
nos adaptamos a la moda, adaptamos al que dirán, nos adaptamos a la expectativa, a la escala moral de una sociedad determinada, y entonces al poner en cuestión nuestra relación, nuestras elecciones, se pone en cuestión también no solo lo que somos, sino también lo que es el mundo, lo que es la realidad. Por eso también es un cuestionamiento hacia lo uno, es un cuestionamiento de nuestra relación con esa dimensión del anonimato, esa dimensión de la acomodación, la adaptación, el cumplimiento de un cierto modelo, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que ver con un ejercicio de introspección personal. Bueno, aquí ese ejercicio de análisis de nuestro vínculo con lo uno no es fácil de hacer. Heidegger dice, solamente será un ejercicio real, radical y auténtico cuando precisamente sea nuestra elección y tenga que ver con nuestra elección. Con la pérdida en el uno, sigo leyendo, ¿no? Con la pérdida en el uno ya se ha decidido siempre el inmediato poder ser, es decir, esto de estar perdido, significa para Heidegger en el fondo, ¿cierto? Estar cada uno de nosotros comprometido o sumido, ¿cierto? En el mundo que nos ha tocado, en la vida que otros nos piden vivir, en las expectativas que otros nos piden cumplir. Ahí estamos, ¿cierto? En un estado de perdido. Es decir, nosotros en el fondo no nos hemos encontrado a nosotros mismos, sino que estamos en un estado de perdido, ¿cierto? De extraviados en el anonimato de la sociedad y del mundo. Y entonces dice, con la pérdida en el uno ya se ha decidido siempre el inmediato poder ser fáctico del 6. Ya se ha decidido, ya de antemano se ha decidido qué tenemos que ser. Ya de antemano se dice qué tareas tenemos que llevar a cabo, qué reglas tenemos que cumplir, qué patrones de medida tenemos que calzar, la urgencia y el alcance de su ocupado y solícito estar en el mundo. El uno ya ha sustraído, ¿cierto? Justamente es muy fácil vivir la vida, digamos, llegar al mundo y ser de algún modo apropiado, ¿cierto? Por el mundo. Y entonces Heidegger dice que el uno ya ha sustraído siempre al Dasein la toma entre manos de estas posibilidades de ser. Ya ha sustraído, ¿no? Si ya nos ha quitado esas posibilidades de apropiarnos de nuestra propia existencia, de hacer elecciones auténticas, porque ya nos ha propuesto qué ser, ¿no? Ya tiene para nosotros un libreto, un guión que cumplir, ¿no? Más aún dice, el uno esconde el relevo tácitamente por él realizado de la elección explícita de estas posibilidades, ¿no? O sea, en el fondo, el uno esconde esta posibilidad, ¿cierto?, que nosotros tenemos de elegir algo distinto, ¿no? Esconde esta tensión que nosotros tenemos con el mundo y la esconde bajo la lógica de que no tenemos alternativa, no tenemos otras posibilidades, esconde esa posibilidad de que nosotros hagamos elecciones distintas o diferentes. Queda indeterminado quién es el que propiamente elige, ¿no? Es decir, queda en una indeterminación y no es que este ejercicio de sustracción de lo uno, ¿cierto? Que en el fondo es el anonimato, la vida como anonimato, la vida no llevada a cabo como resultado de nuestras posibilidades, sino como el cumplimiento de expectativas, de tareas, de reglas que vienen desde afuera. Entonces esconde la elección explícita de estas posibilidades. Y queda indeterminado entonces quién es el que elige realmente, aunque tenemos la impresión que estamos nosotros eligiendo. Aquí en Heidegger podríamos decir incluso se podría encontrar una crítica al liberalismo que exalta tanto la libertad individual y que escondería efectivamente esta idea de que estamos realmente eligiendo nosotros, ¿no? Bueno, dice Heidegger, este ser arrastrado sin elección por el nadie, mediante el cual el Dasein se enreda en la impropiedad, el Dasein, el existente humano, se enreda en lo inauténtico, ¿no? Para Heidegger la vida auténtica es la vida elegida por nosotros, la vida que responde a esa interpelación que surge de nosotros mismos y no de otro,
cuando uno está convencido precisamente que está respondiendo con su existencia fáctica, con su modo de ser, a una interpelación que justamente ha nacido y tiene sus raíces en nosotros mismos y no en otro. Bueno, cuando eso no ocurre, entonces lo que pasa es que el Dasein se encuentra enredado en la impropiedad o la inautenticidad, ¿no? Y esto solo puede revertirlo el Dasein si recupera explícitamente, se recupera de esta pérdida de ser, ¿no? Se recupera de esta pérdida de ser, ¿no? Si rompe con esta dimensión del anonimato, de la impropiedad, y se recupera explícitamente de la pérdida en lo uno, de esto de estar extraviado, retornando entonces a sí mismo, ¿no? Es decir, retornando a sus propias posibilidades, retornando a esa fuente de posibilidades que somos nosotros mismos, pero que no hemos descubierto porque hemos respondido a las posibilidades que vienen desde afuera, ¿no? Las responsabilidades externas, eh, externalidad que tiene que ver entonces con el cumplimiento de tareas, reglas, expectativas, un guión que otros escriben por nosotros. Bueno, este traerse de vuelta, ¿cierto? Este traerse de vuelta, y Gauss traduce más bien este retroceder en busca a detener, perdón, dice, este retroceder en busca a detener, sin embargo, aquella forma de ser, cuya omisión, ¿cierto?, hizo que el ser ahí se perdiera en la impropiedad, ¿no? Es decir, este ejercicio de retrotraerse o de traerse de vuelta deberá tener aquel modo de ser, ¿cierto? Es decir, ya en este ejercicio de retrotraerse de la impropiedad, del anonimato, debe contener ya o debe tener ya su origen en el propio Dasein, ¿no? Es decir, no debe ser un ejercicio, por ejemplo, incluso los ejercicios de transformación, los ejercicios de cambio, ¿de dónde nos vienen, cierto? Esa interpelación a que tenemos que cambiar o a que tenemos que hacer otras opciones, que tenemos que hacer otros caminos, porque precisamente las sociedades en las que vivimos también están constantemente llamando a transformarnos, a hacer algo, ¿no? Hay un montón de alternativas para hacer algo, pero aquí está el punto, ¿no? ¿Cierto? Podríamos cambiar de forma de vida, podríamos hacer elecciones distintas a nuestra forma de vida. El punto es que justamente eso también podría pertenecer al ámbito del anonimato y de la impropiedad, porque no surgen esas modificaciones existenciales, ¿cierto? No surgen de nosotros mismos, de una toma de conciencia que surja o que tenga sus raíces en el propio Dasein, ¿no? Sino que respondemos a necesidades de cambio que otros nos dicen por qué hay que cambiar, qué es lo que está mal, y por lo tanto hay que cambiarlo, pero eso también puede ser un ámbito de impropiedad, porque no responden, ¿cierto?, a la propia culpa reconocida, lo va a decir Heidegger más adelante, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene la necesidad de cambiar? ¿De dónde viene el llamado a cambiar? ¿Surge de nosotros mismos? ¿Tiene sus raíces en el propio Dasein? ¿O viene desde afuera? ¿Vienen desde los otros que nos dicen que está mal en nosotros? Incluso crean esa falta que para ellos es la falta que debemos superar. Entonces ahí hay una dimensión de impropiedad porque no es ese camino de transformación, no es un camino de transformación que surja por una toma de conciencia propia, sino que es un camino de transformación que surge por otros que definen qué está mal en nosotros, qué está mal en el existente humano, y entonces qué es lo que tiene que cambiar. Por eso que Heidegger, y aquí de algún modo esto toca a la religión y a la teología, Heidegger considera, ¿cierto?, que cuando analiza el tema de la conciencia, el tema de la conciencia o de la voz de la conciencia no va a responder ni a una perspectiva psicológica, porque no se trata de introspección. Hoy día, ¿cierto?, vivimos una sociedad donde hay una especie de utilización, un sucedáneo psicológico que llaman a las personas a transformarse, a cambiar. Tampoco es biológico, ¿cierto? Tampoco la voz de la conciencia o la conciencia va a haber que entenderla desde el punto de vista biológico, pero también Heidegger dice, tampoco se trata de una conciencia teológica, una conciencia que podríamos entender teológicamente. Entonces se trata más bien de
la conciencia como vista desde el punto de vista de una ontología fundamental, que es la perspectiva de Heidegger. Es decir, somos conciencia no porque tengamos una interioridad, no una conciencia como interioridad, sino que una conciencia que Heidegger va a señalar se manifiesta en el ser fáctico del Dasein. Es decir, en el fondo somos conciencia, aunque no estemos, ¿cierto?, haciendo un ejercicio de introspección, somos conciencia porque estamos constituidos y somos cada uno de nosotros el resultado de nuestras elecciones. El ser humano es conciencia desde un punto de vista ontológico, es decir, somos conciencia porque somos el resultado de elecciones. Y no somos solo conciencia porque ahora hago el ejercicio de tomar conciencia sobre un montón de cosas, sino que la conciencia nos constituye en nuestro modo de ser. Es para Heidegger entonces una dimensión ontológica de nuestra existencia. Entonces, tiene que surgir este retrotraerse, ya en este ejercicio de retrotraerse, de la impropiedad, del anonimato, ya tiene que el Dasein, ya en ese ejercicio de traerse a sí mismo, ya tiene que estar en posesión de esa acción, de ese movimiento, ¿no? De esa conciencia de volver, ¿no? Entonces, ya ahí ya comienza esta operación de apropiación de sus posibilidades en este ejercicio de retrotraerse de esta dimensión del anonimato, de esta dimensión de la impropiedad, ¿cierto? Del estar perdido en, etcétera, ¿no? Bueno, luego dice el traerse de vuelta desde el uno, es decir, la modificación existentiva o existencial del uno mismo o del sí mismo, que lo convierte en un ser sí mismo propio. Hay que tomarse muy en serio ese lenguaje. Es decir, propio se opone a lo impropio, ¿cierto? Es decir, propio entonces es el Dasein que está apropiándose de sus propias posibilidades, deberá llevarse a cabo como una reparación de la falta de elección, ¿no? Este ejercicio de retrotraerse es un ejercicio de reparación, ¿cierto? De no haber podido elegir antes verdaderamente, ¿no? De que no sean justamente sus elecciones. Pero reparar la falta de elección significa hacer esa elección, ¿no? Hacer ya esa elección, que esa elección sea una elección tomada por el propio Dasein, que tenga sus raíces en el propio existente humano. Decidirse por un poder ser desde el propio sí mismo, ¿no? Al hacer la elección, el Dasein se posibilita a sí mismo por primera vez. Es decir, por primera vez se posibilita a sí mismo, por primera vez, su propio o su poder ser propio, ¿no? Su poder ser propio. Bueno, entonces, esa es de algún modo la situación, ¿cierto? La situación en la que se encuentra el Dasein. El Dasein se encuentra entonces extraviado, perdido en lo uno, en el anonimato, se encuentra en lo impropio porque no no ha sido su elección, o sus elecciones tienen apariencia de elección. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra el Dasein, perdido el uno. La tarea entonces es retrotraerse, recomenzar, pero en ese ejercicio de recomenzar tiene que ser su propia elección, tiene que tener entonces su origen en el propio Dasein, tiene que entonces ya desde ese momento comenzar a originarse, comenzar, ¿cierto?, a fundarse el Dasein en sus propias posibilidades. Luego dice, pero como está perdido en el uno, primero debe encontrarse. Entonces, para hacer este ejercicio de recomienzo debe encontrarse. Y para poder de algún modo encontrarse debe ser mostrado a sí mismo, ¿no? Necesita mostrarse a sí mismo en su posible propiedad. El Dasein necesita entonces del testimonio, para poder entonces mostrarse a sí mismo, necesita del testimonio de un poder ser sí mismo que él ya es siempre como posibilidad, que él ya es siempre como posibilidad, ¿no? No es que son posibilidades que se las provee otro, que vienen de otro, sino que él mismo es posibilidad. El Dasein es siempre posibilidad de, ¿no?
Bueno, y aquí entonces dice lo que va a hacer, aquí viene un poco el punto de partida o la tarea, ¿no? Dice, en la interpretación siguiente tomaremos como un testimonio, esta sería entonces la tarea que hay que emprender, es justamente buscar ese testimonio que le dice al Dasein, que le demuestra, que le muestra al Dasein un poder sí mismo, un poder ser sí mismo. Entonces hay que hacer la tarea de interpretar. Y para eso tomaremos como un testimonio que responda a estas exigencias lo que la autointerpretación cotidiana del Dasein, es decir, lo que comúnmente las personas piensan o interpretan de sí mismas respecto de lo que se llama la voz de la conciencia, ¿no? Se supone, ¿cierto?, que todos respondemos a una dimensión íntima de nosotros mismos, que nuestras elecciones son el resultado de un ejercicio de discernimiento, ¿cierto? Un ejercicio de razonamiento, y que ese ejercicio de razonamiento respecto a nuestras elecciones, que nuestras elecciones nacen previamente, ¿cierto? De un ejercicio de pensar, de reflexionar, de tomar conciencia, de abrir, de advertir posibilidades, y entonces hay que analizar, bueno, cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Es decir, cómo se lleva a cabo ese proceso. Y entonces lo que hay que analizar ahora, desde el punto de vista ontológico, es la voz de la conciencia. Ahora, ¿qué dice la conciencia, no? ¿Qué surge de ella? ¿Qué es lo que la conciencia nos dice? ¿Mm? Y entonces aquí Heidegger, para decir, bueno, cuando nos planteamos esto, surge una serie de ambigüedades, ¿cierto? Pero lo que a mí me va a interesar es ver la conciencia, ¿cierto?, como un fenómeno originario del Dasein, es decir, como un fenómeno que está en el origen del Dasein mismo, ¿no? No como algo epifenoménico, ¿cierto? Digamos, periférico, parcial, sino que más bien como algo que está justamente en el origen, en el fundamento del propio Dasein. Entonces aquí él dice, el análisis que haremos del fenómeno, de este fenómeno, ¿cierto? De la conciencia, de la voz de la conciencia, por supuesto, lo veremos atendiendo a la constitución propia del Dasein. No se trata entonces de un enfoque psicológico, de una descripción psicológica, tampoco de una explicación biológica, ni tampoco se trata, lean ustedes, ¿cierto?, de una interpretación teológica de la conciencia, ¿no? Sino que más bien la conciencia, dice Heidegger, en cuanto fenómeno del Dasein, en cuanto el modo en que el Dasein se manifiesta, ¿no? El modo en que el Dasein aparece, ¿cierto?, justamente como conciencia, ¿no? Como conciencia. No es entonces un hecho que ocasionalmente ocurra, no quiere hablar de la conciencia como algo que ocurre de vez en cuando. Por ejemplo, vivimos todos el tiempo casi mecánicamente y de pronto nos sentamos a reflexionar y tomamos conciencia de un montón de cosas. No le interesa a Heidegger el analizar el fenómeno de la conciencia justamente como esos momentos reflexivos, ciertos, introspectivos que tenemos, sino que más bien le interesa, cierto, más bien hablar del Dasein como el fenómeno propio del ser, ¿no? El fenómeno propio eh, del, del existente humano, ¿no? Entonces dice, la conciencia en cuanto fenómeno del Dasein no es un hecho que ocasionalmente ocurra y que de vez en cuando se haga presente, sino que solo es, solo es. ¿No? La conciencia solo es en el modo de ser del Dasein, ¿no? Sí, en el modo de ser del Dasein. Y siempre se acusa como factum tan solo en y con la existencia fáctica. Es decir, el Dasein, la conciencia, ¿cierto? El fenómeno de la conciencia, solo podemos ver en el hecho mismo de vivir, de existir, ¿no? Y no simplemente como una especie de acontecimiento momentáneo, circunstancial, sino que cada uno de nosotros, la vida del ser humano es un hecho, un factum de conciencia, ¿no? Entonces, por ahí va el trabajo que va a hacer. El factum, el hecho de la conciencia, no se deja en absoluto someter a pruebas empíricas, no se trata de que ponga la conciencia por delante y yo la analice como analizar una cosa, porque reitero, la conciencia es, digamos, un factum de la existencia del Dasein, ¿no? Es una
un dato de la existencia fáctica, del hecho de ser, ¿no? Del Dasein. Entonces, la conciencia, dice Heidegger, y aquí hay un primer acercamiento a lo que él va a entender por la conciencia. Recordemos que el análisis de la conciencia responde a esta necesidad de, del recomienzo, pero para poder, ¿cierto?, entender esa posibilidad que tenemos de conectarnos con nuestras propias posibilidades, hay que primero, ¿cierto?, encontrarse. Y para hacer ese ejercicio de encontrarse a sí mismo, un encontrarse que sea la capaz, que requiere este ejercicio de mostrarnos lo que somos, lo que podríamos ser, entonces ahí hay que entrar al análisis, ¿cierto?, de la conciencia. Y Heidegger define la conciencia como la conciencia da a entender algo, la conciencia abre, ¿no? Es decir, la conciencia no es conciencia psicológica, sino que es conciencia fenomenológica, es conciencia de algo, es conciencia de nuestras posibilidades en relación, ¿cierto?, con la en relación con el contexto, en relación con la situación en la que nos encontramos, en relación, ¿cierto?, con el mundo histórico en el que vivimos, el mundo social en el que vivimos, ¿cierto? La conciencia siempre es conciencia de algo, ¿no? Y en ese ejercicio de la conciencia, que es más bien esta conexión entre nosotros y la realidad y las circunstancias en las que nos encontramos y en el mundo, para Heidegger el Dasein siempre es ser en el mundo, en relación con otras cosas. La conciencia, ¿cierto? Entonces es entender este algo, este en relación con, la conciencia abre, ¿no? La conciencia abre posibilidades, ¿no? En medio de esa relación con las cosas, la conciencia abre a posibilidades. Bueno, de esta caracterización formal surge la indicación de remitir este fenómeno, ¿cierto? El fenómeno de la conciencia, entender la conciencia como, y aquí dice Heidegger, como aperturidad, ¿no? Es decir, la conciencia, este ejercicio entonces que nos da testimonio, que nos muestra lo que podemos ser, esa posibilidad de ver, ¿cierto?, alternativas, tiene que ver entonces con esta experiencia de la aperturidad, ¿no? Es decir, de posibilidades, ¿no?, de alternativas, de opciones, eh, distintas formas, ¿cierto?, de construir la vida, ¿no? Y también de asumirla, ¿no?, y llevarla adelante. Bueno, esta estructura fundamental, porque la conciencia es aperturidad, ¿cierto? Aquí hay una dimensión ontológica, ¿cierto? Fenomenológica y ontológica. Esta estructura fundamental del ente, que somos nosotros mismos, está constituida por la disposición afectiva, ¿cierto?, por esta dimensión de vernos afectados, ¿cierto? Afectivo en el sentido, ¿cierto?, de afectación, de ser, de tener, de experimentar unas ciertas consecuencias en nuestras elecciones, en nuestra relación con esas posibilidades. El comprender está relacionada también con el hecho del comprender, de la caída y del discurso. Vamos a ver después de qué se trata esto que dice Heidegger respecto de la caída, respecto del discurso. Ahora, el análisis más a fondo de la conciencia va a mostrar a la conciencia como una especie de ruf, dice, una llamada, si la conciencia la vivimos como una llamada, ¿no? También, por lo tanto, la conciencia estaría relacionada con una especie de discurso que se nos dirige, pero lo interesante es que no se trata, no hay nadie, no hay un alguien que nos dirige ese discurso, sino que es más bien el discurso que surge en nuestra propia condición de Dasein, de ser ahí, de ser existentes en el mundo. La existencia misma es entonces llamada, es exigencia, es interpelación, es apelación, y eso sería entonces una descripción ontológica de nuestra condición. O sea, la existencia misma es apelación, es llamada, es una intimación a ser culpable, dice, ¿no? A schuldig sein, ¿no? A ser culpable. También vamos a ver qué significa eso de ser culpable. No es otra cosa, ¿cierto?, que se puede entender como la responsabilidad, es decir, responder la llamada, la apelación,
que significa hacernos cargo de nuestra propia existencia y por lo tanto los únicos responsables de ella seríamos nosotros, ¿no? Seríamos nosotros. Aquí, entonces hay una dimensión bien interesante de cómo entiende Heidegger el tema de la responsabilidad. Bueno, termina este parágrafo diciendo, esta interpretación existencial está necesariamente lejos de la comprensión común que tienen las personas, la comprensión común y corriente, aun cuando ponga de manifiesto los fundamentos del ser, de la realidad del Dasein, de aquello que dentro de ciertos límites siempre ha sido comprendido por la interpretación más o menos general, común, vulgar de la conciencia, dice aquí, traduce aquí Rivera, y que está conceptualizado como una teoría de la conciencia. De ahí que la interpretación existencial necesite, frente a esta interpretación que se hace común y corriente de la conciencia como una especie de teoría, de teorización, de ahí entonces que la interpretación existencial, la que propone Heidegger, necesite comprobarse mediante una crítica de la interpretación vulgar. Hay que hacer un ejercicio entonces primero de crítica de la interpretación común y corriente de la conciencia. Una vez aclarado el fenómeno de la conciencia, de que sea ella, podrá esclarecerse hasta qué punto ¿cierto? Este fenómeno, el fenómeno de la conciencia, entonces realmente da testimonio de un poder ser propio del Dasein, ¿no? Es decir, de qué modo da testimonio de las posibilidades que le pertenecen al Dasein, ¿no? Las posibilidades que son propias y constitutivas del Dasein, ¿no? No posibilidades simplemente como potenciales posibilidades, ¿cierto? Es decir, sino que justamente como aquellas que están presentes, que habitan, que moran, que constituyen al Dasein mismo. A la llamada de la conciencia corresponde entonces la posibilidad de escuchar, ¿cierto? A la llamada de la conciencia, si hay una llamada, si hay una interpelación, entonces ¿por qué hay una escucha, ¿no? A esa llamada. La comprensión de la llamada entonces revela como un querer tener conciencia. Si la llamada, la escucha de la llamada, se manifiesta en el Dasein como un querer tener conciencia, ¿no? Es decir, como efectivamente eh, digamos, efectivamente como se manifiesta en el Dasein como un deseo, una voluntad de conciencia. Bueno, y aquí entonces dice él, es lo que analizaremos, ¿cierto?, en los capítulos que vienen, en las secciones que vienen, los fundamentos ontológicos existenciales de la conciencia, eso será el parágrafo 55, el carácter vocativo, ¿cierto?, este carácter de llamada de la conciencia como llamada al cuidado de sí, ¿cierto?, el cuidado, podríamos entenderlo como el autocuidado, eh, comprensión de la llamada y la culpa, el parágrafo 58, la interpretación existencial de la conciencia y la interpretación vulgar de la conciencia. Y luego la estructura existencial del poder ser propio, del cual nos da testimonio la conciencia, ¿no? El atestiguamiento. Bueno, eso entonces respecto al parágrafo 54, reitero, en este parágrafo Heidegger instala la problemática entonces del Dasein y su ser perdido, anónimo, sumido en el lo uno, aun cuando el Dasein crea que ha hecho elecciones, esas elecciones no son elecciones propias, porque no tienen sus raíces en las posibilidades mismas del Dasein. Entonces, para que el Dasein pueda justamente hacer este ejercicio de retrotraerse, de recomenzar, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Mostrándose a sí mismo sus propias posibilidades, necesita entonces hacer un análisis existencial y fenomenológico de la conciencia, de la voz de la conciencia, como una estructura del existente humano, ¿cierto? No simplemente como una característica psicológica, sino que como una estructura, algo que constituye en todo lo que somos, ¿cierto? En todo lo que hacemos. Entonces hay que analizar la conciencia desde ese punto de vista. El análisis de la conciencia implica
distinguirla de lo que vulgarmente entendemos por conciencia, y entonces luego podemos dar cuenta entonces de cómo el Dasein puede atender a esa llamada, a esa interpelación, que no es otra cosa que una interpelación que le viene de su propia condición de existente humano, podrá responder a eso en términos, digamos, de sus propias elecciones, en términos, ¿cierto?, de una vida asumida, digamos, por sí mismo, asumida en sí mismo y por sí mismo. Bueno, cualquier duda, me imagino que el texto generará muchas dudas. Pueden entonces ponerlas en el chat del grupo y si requiere alguna aclaración, algún parágrafo en particular de esta sección o algún párrafo en particular de este parágrafo, por supuesto pueden plantear la pregunta y yo intentaré explicar con mayor detalle. Bueno, les envío un abrazo y nos veremos en 15 días más cuando enviaré el segundo video clase. Ahí ahora comentaré los parágrafos 55 y 56. Un abrazo, estén muy bien.